En nuestra lección de hoy continuaremos con el estudio de la Palabra de Dios. ¿Cuál es la trama de la Biblia? La Biblia no es simplemente un libro, más bien es una biblioteca o una colección de muchos libros que contienen relatos históricos, canciones, poemas, proverbios y cartas. A pesar de la variedad de literatura, la Biblia puede ser comprendida fácilmente porque su argumento principal gira alrededor de su personaje central, Jesús de Nazaret, el Salvador prometido. El Antiguo Testamento se centra en la promesa y en la preocupación de Dios por la nación donde éste nacería. En la lección número 2 aprendimos que Dios prometió a Adán y Eva que enviaría a alguien para salvar a la humanidad del pecado, de la muerte y del dominio de Satanás. Más tarde, por el año 2000 a.C., Dios decidió hacer un pacto con un hombre llamado Abraham, cuyo nombre después fue cambiado a Abraham. El pacto se renovó después con Isaac, el hijo de Abraham, y luego con Jacob, su nieto, llamado también Israel. Dios prometió a estas tres generaciones que haría de sus descendientes una gran nación, que les daría una tierra fértil donde vivir y que los protegería de sus enemigos, siempre y cuando ellos le rindieran culto fielmente. Por último, Dios prometió que a través de sus descendientes todas las naciones del mundo serían bendecidas. Esta parte de la promesa se haría realidad cuando nacería el Salvador prometido. Estas promesas explican por qué Dios eligió autollamarse el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. También explican por qué el Antiguo Testamento relata la historia de sus descendientes, conocidos como los hebreos, israelitas o judíos. Su historia abarca cientos de páginas, pero para un relato resumido de la mayor parte de ella, te sugerimos leer las siguientes secciones de la Biblia. El patriarca Jacob tuvo 12 hijos. En este versículo Jacob profetiza que de los descendientes de su cuarto hijo, Judá, surgirá un gobernante a quien todas las naciones obedecerán. Cientos de años después, por el año 1000 a.C., un descendiente de Judá se convirtió en rey de los israelitas. Su nombre era David, un piadoso hombre a quien Dios elevó de humilde pastor a gobernante de su pueblo. Aquí a David se le promete un trono eterno. Esta promesa se repite una y otra vez en todo el resto del Antiguo Testamento, con más y más detalles y explicaciones específicas de que la promesa se cumpliría finalmente en un rey que surgiría de la familia de David, quien viviría por siempre y establecería un reino eterno. Este rey eterno es evidentemente la misma persona de la que se habló en la promesa hecha a Judá en Génesis 49:10. Desde el tiempo del rey David, el Salvador prometido se llama Mesías o el Cristo, que significa ungido. Este título se refiere al antiguo ritual de echar aceite en la cabeza de los reyes al ser coronados. El Nuevo Testamento, la segunda sección de la Biblia, relata la forma en que Dios cumplió su promesa de un Salvador. Las promesas de un Salvador hechas a Abraham y a David se cumplen claramente en la persona de Jesús de Nazaret. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, se llaman evangelios porque hablan del evangelio o buenas nuevas de la vida y ministerio de Jesús de Nazaret y proclaman que Él es el tan esperado Salvador, el Cristo. Estos libros son los más importantes de la Biblia, así que la persona que quiere familiarizarse con la Biblia debe comenzar con la lectura de los evangelios. El libro de Hechos relata el principio de la historia de los creyentes y la expansión del mensaje de salvación de Cristo por todo el mundo mediterráneo. En las 21 cartas de los apóstoles encontramos muchas enseñanzas claras y prácticas. En el libro de Apocalipsis, Dios revela a los creyentes las clases de desafíos y persecuciones que encontrarán antes que Cristo vuelva a la tierra. Dios los alienta a permanecer fieles a Cristo, pues al final Él obtendrá una definitiva y total victoria sobre Satanás. Los últimos 2 capítulos de Apocalipsis contienen una descripción del cielo y un llamado a la gente a creer en el Evangelio de Jesucristo. En conclusión, vemos que la Biblia no es una mezcolanza de escritos religiosos. Su mensaje está centrado en Jesucristo. La gente que vivió antes de la llegada de Cristo se salvó por su fe en Él. Nosotros somos salvados al creer en el Salvador que ha venido. Ningún otro mensaje puede reconciliarnos con Dios y darnos seguridad de vida eterna después de dejar esta tierra. Existen preguntas comunes sobre la confiabilidad de la Biblia. En vista de que la Biblia se copió durante siglos,
¿Se filtraron en ella muchos errores? Los judíos preservaron el Antiguo Testamento como no ha sido preservado ningún otro manuscrito. Vigilaban cada letra, cada sílaba, cada palabra y párrafo. Tenían hombres de clases especiales dentro de su civilización, cuya única misión era preservar y transmitir estos documentos con perfecta exactitud. Existen cerca de 13.000 copias muy antiguas de parte o de todo el Nuevo Testamento. Comparado con otros escritos antiguos, el Nuevo Testamento tiene más copias antiguas que otras 10 piezas de literatura clásica juntas. Es verdad que entre estas 13.000 copias hay variaciones en pasajes, pero la gran mayoría son muy pequeñas diferencias de ortografía y gramática. Ninguna de estas variantes en las lecturas es motivo para que se cuestione ninguna doctrina de la fe cristiana. Los expertos en la Biblia de hoy aprenden a leer estos manuscritos antiguos y los traducen con exactitud al español y a cientos de otros idiomas. ¿Ha probado la arqueología que la Biblia es históricamente inexacta? La ciencia de la arqueología se desarrolló en el siglo XIX, cuando los letrados empezaban a buscar y excavar en los restos de antiguas civilizaciones. En esa época, muchos arqueólogos que no creían en la Biblia anunciaron que iban a probar la falsedad de la Biblia de una vez por todas, pero sus amenazas quedaron en nada, porque con cada nuevo descubrimiento que hacían, la evidencia respaldaba a la Biblia. Uno de los más grandes arqueólogos de nuestro tiempo ha declarado: se puede decir categóricamente que ningún descubrimiento arqueológico ha contradicho jamás una referencia bíblica. Así que, como puede verse, en lugar de ofrecer pruebas contra la Biblia, la arqueología ha proporcionado una serie de evidencias que prueban su veracidad. Muchas religiones diferentes usan la Biblia para apoyar sus peculiares doctrinas. ¿Cómo sabe uno cuál interpretación es la correcta? La misma Biblia nos advierte una y otra vez que vendrán falsos maestros a tergiversar las verdades de las Escrituras. El hecho de que todos los falsos maestros traten de ganar el apoyo de la Biblia es prueba de la suprema autoridad de la misma. Estos falsos profetas, sea que se den cuenta o no, están sirviendo a Satanás, el padre de las mentiras. Como Satanás sabe que la palabra de Dios puede salvar a la gente, él hace todo lo que puede para guiarla hacia el error. ¿Cómo podemos entonces evitar caer en la trampa de los falsos profetas? Algunas personas se limitan a hacer un gesto de consternación con las manos diciendo: hay muchísimas interpretaciones de la Biblia y ya no quiero caer en errores, así que por seguridad simplemente ignoraré la Biblia totalmente. Sin embargo, la voluntad de Dios no permite tal abdicación de nuestra responsabilidad. Más bien nos ordena aprender a diferenciar la verdad de la falsedad. Dios establece muy enfáticamente qué clase de enseñanzas proviene de Satanás y nos advierte a evitarlas como si fueran una plaga. Aún más, Dios aconseja que la forma de eludir la influencia de los falsos profetas es conocer muy bien la Biblia, de manera que no podamos ser engañados. Aquellos que estudian las Escrituras diariamente no serán engañados por los que citan versículos de la Biblia fuera de su contexto y tergiversan su significado. La mejor defensa es poner a prueba todas las ideas contra el testimonio de las Escrituras. ¿Cómo debemos usar la Biblia entonces? Cree en su mensaje de salvación por fe en Cristo. Lee, estudia y memoriza las Escrituras y medita sobre ellas, aceptando sus enseñanzas por encima de las opiniones de impostores o no creyentes. Obedece la palabra de Dios poniéndola en práctica, pues mejorará tu vida y la de los demás. Como los apóstoles, desearemos llevar a los demás las enseñanzas dadoras de vida de las Escrituras.